Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Karen Audinen, ¿usted considera fácil adoptar a un niño mayor de 10 años? No, 92%. Sí, 8%. Muy buenas noches. Hay un interesante debate hoy en el país como consecuencia de una declaración del Ministerio de Educación que publica hoy El Tiempo en primera plana, según el cual informe no habrá cátedra aparte para la historia. La ley, la que hoy es ley, fue un proyecto presentado por la doctora Vivian Morales al Senado de la República, aprobado, convertido en ley. Ella es una de nuestras invitadas de esta noche, y el doctor Eduardo Durán Gómez, quien es presidente de la Academia de Historia de Colombia. A ver, doctora Mónica, ¿qué significa, doctora Vivian, qué significa para usted la declaración de doña Mónica Ramírez, quien es jefe de calidad de educación del Ministerio de Educación, en el sentido de que no habrá cátedra aparte para la historia de Colombia? Me parece que eso demuestra de verdad lo indispensable que se hace volver a enseñar la historia de Colombia. Esa funcionaria está haciendo lo que hacían los funcionarios de la colonia en la época de la colonia, que decían se obedece pero no se cumple. Ella está tratando de decir, hay una ley, pero no la vamos a cumplir. El artículo primero de la ley dice, objeto de la ley, y señala, se restablecerá. Lo voy a leer porque me parece que eso le aclararía mucho a los oyentes, y dice, la presente ley tiene por objeto restablecer, la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales. Sí, queda integrada en las ciencias sociales, la historia es una parte de las ciencias sociales, pero señala la ley que se debe restablecer con carácter obligatorio y como disciplina. ¿Y entonces qué hacer, doctora Vivian? Pues lo que hay que hacer es poner en cintura a los funcionarios, que cumplan la ley. Aquí se está burlando todo el mundo de la autoridad, de la ley, de la democracia. Esto fue aprobado. No puede tan irresponsablemente salir a decir ahora que no habrá enseñanza obligatoria de la historia cuando la ley que acaba de salir lo ordena. Pero entonces, ¿qué se hace legalmente para que el ministerio cumpla la ley? Pues, ¿será que el nuevo presidente o la nueva presidenta de la República exija que se cumpla la ley de la historia obligatoria en Colombia? Cuando usted dice la nueva presidenta, ¿se refiere a usted misma? Me refiero, sí, claro. A ver, mire, querido doctor Durán, presidente de la Academia de Historia, ¿a usted qué le parece la interpretación que el Ministerio de Educación da a la ley que obliga a establecer una cátedra de historia en nuestra educación? A ver, Yamid, a mí me parece que la interpretación no solamente es equivocada, sino que de pronto es amañada. Tal como lo dice la doctora Vivian Morales, la ley es muy clara y dice la cátedra de la historia será obligatoria. Ese es el objeto de la ley y ese fue el tema de discusión en el Congreso, y así fue como se llegó a esa aprobación. Yo me acuerdo muy bien que en una oportunidad, siendo ponente de esa ley, el doctor Iván Darío Agudelo, nos citaron a una reunión con el Ministerio de Educación para aclarar estas cosas. Y precisamente los funcionarios del ministerio que asistieron a esa reunión se comprometieron a que así sería. Y yo me acuerdo que desde esa reunión conversamos allá telefónicamente con la doctora Vivian Morales, en donde quedó tranquila ella con ese pronunciamiento del Ministerio de Educación, y quedamos también tranquilos nosotros. Luego, yo creo que consultando el espíritu de la ley, vemos de manera absolutamente clara y diáfana que la enseñanza de la historia será obligatoria. Y precisamente el objeto de este proyecto de ley era llenar ese vacío que estaba desde 1984, en donde en el país no era obligatoria la enseñanza de la historia y estábamos formando bachilleres que iban a las universidades desconociendo totalmente el pasado histórico del país. Sí, hay un proverbio muy conocido que dice que solo se conoce que solo se ama lo que se conoce. Claro. Y realmente hay que reconocer que nuestros compatriotas saben muy poco la historia de nuestra nación. Así es, Yamid, nosotros encontramos unos vacíos enormes. Incluso
en muchos representantes de la gran clase dirigente de este país, que no saben precisar situaciones históricas muy importantes, que no conocen nuestro pasado y que desde luego no pueden proyectar el futuro sin saber cuáles han sido los antecedentes de este país. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Academia Colombiana de Historia, con mucha frecuencia visita de becarios, de personas colombianos que son becados en las diferentes universidades del mundo, en donde el primer escenario al que se ven sometidos es para que cuenten cómo es la historia del país y no la saben. No la saben, la desconocen completamente, mientras que los estudiantes de las otras universidades que allí concurren pueden hacer una exposición de cuál ha sido su pasado histórico de cada uno de los países que representan. Luego nosotros tenemos que ser conscientes de ese grave error que ha cometido la formación de nuestros estudiantes y debemos enmendarlo, y la gran oportunidad es esta ley que se acaba de aprobar y que acaba de sancionar el presidente Santos. Entre otras cosas, es bueno recordar que fue el doctor Eduardo Santos el que implantó la cátedra de Historia, quien además fue presidente de la Academia de Historia de Colombia durante 2 periodos. Me han dicho, lo que valdría la pena, doctora Villon, es decirle al presidente que llame la atención a su Ministerio de Educación. Y al Congreso de la República, que le haga el control político a la ministra de Educación. Porque es que no se puede burlar la intención tan clara del legislador. Cuando se dice se restablece, quiere decir que ya no estaba como tal, como disciplina de historia. Sí, había una, digamos, una rama que se llama las ciencias sociales. Obviamente ahí pertenece la historia, pero lo que pasa es que la enseñanza de la historia dentro de las ciencias sociales que se le está dando hoy a nuestros muchachos aparecía simplemente con un carácter residual. Unos datos por ahí sueltos de manera residual, y aquí lo que se está buscando es más. Se habla de la conformación de un comité consultivo con las academias de historia, con las facultades de historia, para restablecer esos lineamientos de la enseñanza de historia de Colombia. Entonces, de verdad me parece supremamente grave que una funcionaria del ministerio esté tratando hoy de borrar la intención clarísima del legislador y la expresión en la ley, porque no solamente es una intención, queda ahí plasmada. Y yo creo que lo que aquí se tiene que señalar es que la ministra de Educación tiene que salir a responder, y a responder de acuerdo con lo que el legislador consagró en esta ley. ¿Y usted está dispuesta a citar a la ministra para que explique lo que dijo su funcionaria Mónica Ramírez de Calidad Educativa? Estaría dispuesta, Yamit, pero yo renuncié al Senado, sí. Desafortunadamente. Por razones bien conocidas. Pero sé que allí en el Congreso esto fue votado de manera unánime. Esto no tuvo votos en contra, esto fue votado de manera unánime por el Congreso, y estoy segura que allá habrá, empezando por el ponente en Cámara. Miren, doctora Villon, son muchas las leyes que en Colombia se dictan, pero no se cumplen. Exacto. Pero muchísimas. Sí. Yo diría que casi más es el número de leyes que se dictan y no se cumplen que las leyes que se dictan y se cumplen. ¿Cómo hacer entonces para que se cumpla esta ley? Primero, hay un control político. La ministra o el ministro de Educación tienen que responder por la implementación de la ley. Pero además hay una sociedad, doctor, usted me ayudará, la Academia de Historia está interesadísima, las facultades de historia, los historiadores. Hay una sociedad también interesada y que ha acogido con beneplácito esta ley. Es el reclamo de una sociedad y que tiene que hacer cumplir la norma. Aquí no podemos seguir pateando la democracia, es que hemos llegado al punto que sale una ley clara y a los 8 días una funcionaria del ministerio dice que no se va a cumplir, que no va a haber clases de historia, cuando la ley dice se restablece de manera obligatoria la historia. Cuando uno visita países como México, se sorprende de confirmar cómo hasta el más humilde de los mexicanos tiene conocimiento de su historia, y detallada. ¿Por qué el contraste, por ejemplo, entre naciones como México, que conocen su historia, que saben su historia, hasta los más bajos niveles, con Colombia, que eliminó la cátedra? Así es, Yanis. Uno cuando visita casi que cualquier país del mundo se encuentra frente a esa situación, en donde cualquier persona común y corriente está en capacidad de hablarle de su pasado, está en capacidad de describir con precisión los hechos históricos que antecedieron a su época.
Y yo creo que eso precisamente es lo que ha ayudado a construir nación, a construir identidad nacional y también a tener argumentos suficientes para poder proyectar el futuro de un país y no volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Realmente uno va, por ejemplo, a Alemania y encuentra que cualquier estudiante o cualquier profesional sabe claramente qué fue lo que le ocurrió a ese país en el pasado. O el caso que usted cita de México, o aún de Ecuador, o aún de cualquier país de América Latina que uno visita, uno queda verdaderamente sorprendido del conocimiento y queda también muy sorprendido del desconocimiento del colombiano sobre su pasado y sobre la historia nacional. Eso es gravísimo, porque eso atenta contra la identidad nacional y en este momento de la historia de Colombia, ¿cómo necesitamos, si queremos mirar el futuro, entender muy bien ese pasado? Pero precisamente en la ley lo que se trata es de buscar unos nuevos lineamientos. No se trata de repetir la enseñanza memorística o anecdótica, convertida simplemente en relatos de héroes, sino una historia que nos haga mirar críticamente el pasado, que les haga llevar a comprender lo que hemos vivido y que sea escrita. Por eso la comisión va a trabajar por 2 años, para rehacer esos lineamientos y la nueva enseñanza de la historia de Colombia. ¿Y qué la condujo a usted en presentar el proyecto? Una preocupación. Yo soy profesora de Derecho Constitucional y muchas veces cuando entraba a dictar la clase de Constitucional, que tiene relación con la historia de Colombia, con lo que ha pasado atrás, con las constituciones anteriores, los estudiantes me miraban aterrados. ¿Patria boba? ¿Qué es eso de la patria boba? Y le quiero contar una anécdota. Reunida para hacer esta ley, hablamos con profesores de historia y uno de los profesores me decía, mire, yo soy profesor y un día, usted sabe que el 9 de abril ahora es el Día de las Víctimas. Había una marcha el 9 de abril recientemente y un estudiante lo escuché, me contaba el profesor de historia y decía, ole, ole, ¿qué es lo que está pasando? Y el otro le contestó, ay, que como que mataron a un tal Gaitán. A ese nivel hemos llegado. Sí, hay una anécdota, Yamid, recientemente en una facultad de Derecho del país que me la contó un profesor que estaba haciendo entrevistas para ingreso a la facultad de Derecho. Y me dijo absolutamente sorprendido que le habían preguntado a uno de los aspirantes quién gobernaba el país cuando Panamá se separó de Colombia. Y él respondió de manera categórica, Santos Pumarejo. Qué horror de cosas, ¿no? ¿A qué adjudica usted, doctora Vivian, que los colombianos sepamos tan poco de nuestra historia, tanto la pasada como la reciente? Mire, a veces hay decisiones políticas y yo creo que esto ha sido una decisión política. Desde el año 94 se dejó de dar historia, o sea, ya hemos una generación completa desconociendo la historia. Por eso es también tan difícil que puedan entender y comprometerse con el país. Yo creo que esto ha sido gravísimo para las nuevas generaciones, porque los que ya pasamos de una cierta edad tenemos un conocimiento de la historia, dirán, bueno, sesgado, quizá un tanto memorístico, pero tenemos un conocimiento de la historia. Y atérrese otra cosa, los jóvenes de élite estudian generalmente en colegios bilingües y allí, sea un colegio italiano, francés, conocen y estudian la historia de esos países frente a un desconocimiento triste de la nuestra. Ahora, hablando de patria boba, ¿qué comparación haría usted entre la patria boba de entonces y la patria boba de hoy? Bueno, esos enfrentamientos a veces ciegos e irracionales y que empiezan a aferrarnos a unas veces a ideologías y otras veces a mentiras que no permiten unirnos y tomar una causa común hacia el futuro. Eso lo hemos repetido varias veces en nuestra historia. ¿Qué mujer, doctor Durán, estuvo a punto de llegar a la primera magistratura en Colombia y no lo logró? Bueno, pues ha habido varias mujeres que han estado a punto de lograr, que han sido candidatas, desde María Eugenia Rojas, que fue la primera candidata tal vez que se asomó para la presidencia de la República, y estuvo también Noemí Sanín, y estuvo Marta Lucía Ramírez, y Clara López. Clara López Obregón. Es decir, han estado varias mujeres que se han asomado, y pues ojalá pronto tengamos a una mujer ¿Por qué cree la doctora Vivian Morales que ella podría ser
la primera mujer en ser elegida presidenta de la República, inmediatamente después de Comercio. Su respuesta. Yamil, yo creo que yo represento un liderazgo moral y el diagnóstico que yo tengo del país es que el principal problema de Colombia es que estamos atravesando un estado de emergencia moral. Yo creo que el liderazgo que tiene que levantarse tiene que ser un liderazgo de esa naturaleza, despertando y levantando nuevamente bandera de valores en la vida pública, de ética pública en nuestro país. Hablando de historia de Colombia, ¿qué fue lo que ocurrió al final de su vida de Bolívar, Simón, que terminaba tan enfrentado con Santander? Para hablar de lo que pasó hace años en la época de Santander y Bolívar y lo que pasa hoy, por ejemplo, en la derecha de nuestra nación. A ver, en primer lugar hubo un elemento ideológico. Bolívar quería un Estado centralista y quería un Estado autoritario. Y Santander quería o concebía un Estado federalista y consideraba la consagración de libertades públicas abiertas. Ese elemento llevó a generar una serie de fricciones, pero yo creo que las fricciones más grandes llegaron a formarse por parte de los conciliábulos de esos personajes. Había un interés muy marcado en enemistar a Bolívar con Santander, en distanciarlos, en que no llegaran a reunirse para producir acuerdos y para poder diseñar el esquema de nación y el esquema de república que se quería hacia el futuro. Eso realmente fue lo que ocurrió y el elemento definitivo que fue la Convención de Ocaña, cuando allá se iba a definir ya ese marco definitivo de lo que iba a ser el esquema de la República, el esquema institucional hacia el futuro, pues cuando Bolívar encontró que Santander tenía las mayorías, simplemente optó por ordenarle a sus delegados a la convención que se retiraran, disolvieran el quórum, regresaran a Bogotá, y él regresó también desde Bucaramanga, donde se encontraba instalado en esos meses, para declarar la dictadura. Sí, eso es un poco lo que acaba de pasar en Barranquilla con la reunión del Centro Democrático con el Partido Conservador, ¿no le parece? Que terminaron en total discordia. Sí, y lo triste es que en esto lo que el país está viendo es una cantidad de refriegas políticas en donde las reglas de juego las están tomando o buscando a la medida del interés de cada uno de los que pacta y no de la búsqueda de un propósito colectivo, de un propósito común. Entonces, las reglas de juego están tomadas para sacar el sastre a la medida de cada uno. Y si va a sacar el sastre a la medida de cada uno, es muy difícil que pueda haber acuerdos, si no se generan en torno de una visión colectiva, de un propósito en que se unan pues quienes quieran participar en esa coalición. La historia de antes y la historia de ahora que notaba el doctor Durán sobre centralismo y federalismo como origen de los dos grandes partidos nuestros. Eso se refleja hoy mucho en la política. Por ejemplo, las FARC eran centralistas, el ELN es totalmente federalista, ¿no le parece? Bueno, pero yo espero que no sean ellos precisamente los que construyan la historia de Colombia. Durante 50 años influyeron en su... Y las FARC completamente antidemocráticas. De hecho, esos acuerdos que firmaron tienen un tinte también antidemocrático, que quisieron imponerlo por encima del Congreso y de la Corte Constitucional, y la carta que conocimos la semana pasada pidiéndole al presidente Santos que los implementara aún a través de medidas de excepción sin tener en cuenta el Congreso de la República. Pero ese no es un claro ejemplo de federalismo y centralismo. FARC centralistas, ELN totalmente federalista. Inclusive el COSE da una orden y cualquier regional, el grupo regional del ELN no lo reconoce. Mire, Yanni, yo creo que uno de los grandes problemas en la historia del país, en la historia política del país, es precisamente de pronto el haberse alimentado fundamentalismos y posiciones radicales.
que hayan impedido la reconciliación y los acuerdos para poder proyectar el país hacia una verdadera vida. Y yo creo que el mismo Bolívar, al final de sus días, lo reconoció de manera muy clara y dijo: el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. ¿Eso no es un poco lo que está pasando o lo que pasó en Barranquilla con los doctores Uribe y Pastrana? Más bien con lo que está pasando alrededor de todos estos temas. Yo creo que cuando se produjo la decisión del plebiscito era fundamental haber tenido un compromiso de grandeza y buscar unos acuerdos esenciales que cobijaran los aspectos en que hubiera consenso sobre esos acuerdos y no haber seguido tratando de imponerlos a la fuerza por encima de esa división de la sociedad. Era fundamental buscar ahí unos mínimos reconciliatorios. Que es un poco lo que usted dice que le pasó a usted en el Partido Liberal. Que trataron de imponerle, según dijo usted cuando lanzó su candidatura, unas reglas de juego. Ah, sí, me trataron de imponer unas reglas de juego, me pusieron unas reglas tramposas después de conocer toda mi trayectoria política y mi lucha en los 3 años de senadora, en estos últimos 3 años, para que renunciara a mi libertad de conciencia, a mi libertad religiosa, a mis críticas sobre el acuerdo como mecanismo para permitirme participar en la consulta. Entonces lo que estaban era borrando toda posibilidad de disenso y de que el disenso lo arreglara el pueblo. Mire, ¿y qué tan viable es el camino constitucional o inconstitucional, legal o ilegal que usted escogió para lanzar su candidatura? Tengo muchísimas razones jurídicas, Yamid, para entender que no existe la doble militancia como causal de inhabilidad para aspirar a la presidencia. Créame que si no tuviera la certeza jurídica, no hubiera renunciado al Senado y no hubiera anunciado mi candidatura a la presidencia. Pero es evidente que su inscripción o su condición, o si reúne usted las condiciones para ser o no candidata, va a ser demandado. Seguramente será discutido. Nada en mi vida pública ha sido fácil ni sin controversia, pero hemos ganado bastantes batallas y las vamos a seguir ganando. Ahora, mire, doctor Durán, ¿qué hacer para que la ley, en el caso de la historia, como cátedra, se cumpla? A ver, para que la ley se cumpla, lo que tenemos que hacer es pedirle al presidente de la República, que es la autoridad civil y política de este país, que la haga cumplir, porque él es el encargado de hacer cumplir las leyes. Y yo creo que hay un ordenamiento legal absolutamente claro, como lo ha dicho la doctora Vivian Morales, del cual se ocupó el Congreso en 4 debates, que fue aprobada por unanimidad, que fueron hechas todas las consultas, que nos llamaron al ministerio para opinar, que se comprometieron a definir los cronogramas, los programas para cada curso, que se comprometieron también a incorporar el elemento de análisis y el elemento crítico en el estudio de la historia de Colombia, que partió de todos estos hechos para que ahora venga un funcionario y de un plumón trate de desaparecer un texto absolutamente claro. No es legal que se incluya la historia en ciencias sociales. No, es claro que es una parte del conocimiento dentro del universo de ciencias sociales. Pero la obligación es historia. Pero la disciplina que se tiene que dar es historia, porque actualmente lo que pasa es que sí, existe supuestamente la historia, pero integrada a las ciencias sociales y se convirtió en residual. Eso fue lo que hizo la ley. Sí. Eso fue lo que hizo la ley. Lo que se convirtió fue en una materia optativa, en donde podía ser que de pronto le dieran unos conocimientos o no, porque no era obligatorio. Es obligatorio que se caiga una cátedra de historia, no que la cátedra de historia haga parte de ciencias sociales. No, pertenece a las ciencias sociales, sí, pero lo que tiene que retomarse la disciplina de historia como una asignatura obligatoria dentro del universo de las ciencias sociales. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo en que se restablezca íntegramente en Colombia la cátedra de historia, no como aparte o como parte de las ciencias sociales, sino una cátedra únicamente de historia? ¿Están de acuerdo, sí o no? Resultado del sondeo mañana en esta emisión. Muchas gracias, doctora Villa. Gracias, doctora. Gracias. A continuación, los invitamos a ver Caso Cerrado.